Hola, buenas tardes a todos. Ya estamos aquí en directo con todos vosotros. Muchísimas gracias por conectaros. Buenas tardes, ¿vale? Como sabéis, esta tarde vamos a realizar un directo con Juan Antonio Leza, de Bodegas y Viñedo Gómez Cruzado. Es una bodega que está en Rioja, ¿vale? Creo que ya está por aquí conectado. Vamos a que se una conmigo. A ver si conseguimos conectarnos. Y bueno, como os decía, muchísimas gracias por conectaros y seguir este directo que, bueno, vamos a aprender un poquito más sobre Rioja y sobre vinos que realmente expresan una zona en concreto y que son vinos únicos. Y bueno, si podemos aprender más sobre Rioja y un poquito sobre que deben de expresar un poco los vinos de Rioja, ¿vale? Pues mejor. Entonces, creo que ya está por aquí Juan Antonio, le he enviado la invitación. Vamos a ver si se conecta. Y si no, pues brindo por vosotros. Yo estoy aquí con un vinito blanco que hace un día espectacular para... Bueno, le he enviado ya la solicitud. A ver si lo ve. Vamos a ver. Pero bueno, os sigo hablando un poquito. Gómez Cruzado, que ahora me imagino que lo comentará cuando se conecte, ¿vale? Es una de las 5 bodegas centenarias que están situadas en el barrio de la Estación de Haro, ¿vale? Haro es una población de La Rioja, pertenece a la zona de Rioja Alta, ¿vale? Porque Rioja está dividida en 3 subzonas. Ahora sí, Ahora, ¿no? Ahora ahora sí, sí, buenas ahora sí. tardes. Muy buenas tardes, Juan ¿Qué Antonio, ¿cómo tal? estás? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, ¿Bien? bien. Justo estaba terminando, perdóname. Acabé Ah, de no, salir de otra videollamada con un... sí. En fin, Bueno, no te disculpa, preocupes. 3 No pasa minutitos. nada. Yo estaba ya Y hablando de no mis conseguí, cosas, además que no sabía cómo era el enlace y tenía bueno, la cámara desactivada. Bueno, perdón, ya parece que que es cosas del del directo. directo, ya parece que Eso funciona. es. Muy bien. Pues bueno, para quien no lo conozcáis o para el que sí, estamos con Juan Antonio Leza, de Bodegas Gómez Cruzado en Rioja Alta, ¿vale? Concretamente su bodega está en el barrio de la Estación de Haro. Y bueno, como estaba diciendo, pues es una de las 5 bodegas centenarias que se encuentran ahí en el barrio de la Estación, ¿no? Si no me Así equivoco, es. Sí, sí, ¿vale? sí, somos un grupo, bueno, la mayor concentración de bodegas Centenarias del mundo, centenarias del mundo, ¿no? En una eso calle, es. además que se recorre muy Nada, o fácil sea, y que invito y, vamos, vale la y pena visitar la porque lástima que este año no se pueda hacer al final lo de la cata del barrio de la Estación. sí, claro, lo hemos tenido que, con las circunstancias estas en las que estamos, Ujú. pues lo hemos tenido que posponer un año, ¿eh? Va a ser Ajá, justo dentro de un año, el mismo muy fin de bien, semana de junio del 2021, ¿eh? muy bien. Porque claro, pues se trata de que la gente vaya, disfrute, Mm, comparta, en fin. Y ahora, pues de momento, ¿no? A un mes vista que estaríamos ya, mm. pues no nos parecía, ¿no? Y No, entonces, no, pues se decidió era lo posponer. más coherente, la verdad. Ahora Sí, mismo sí, sí. no está el horno para bollos, pero por lo menos si podemos disfrutar del vino en casa, también Así es es, importante, ¿vale? así es. Pues un poco por guiar este directo, sí que, ya que te tenemos a ti, que estamos hablando con historia viva de la denominación de origen Rioja, porque sois una bodega centenaria, pues que contaras un poquito para la gente, que todo el mundo sabe lo que es un vino de Rioja, pero muchas veces
tampoco sabe un poco la historia de la denominación de origen. ¿Y quién mejor que tú a lo mejor para que nos des unas pequeñas pinceladas de dónde nace o de dónde viene un poco el tema de la denominación de origen? Pues mira, la denominación de origen es una región, o sea, el ámbito, vamos a hablar, ¿no? El Ujú. ámbito Sí. geográfico de la denominación de origen comprende una comarca geográfica que es la del Valle del Ebro, ¿no? El Ujú. Valle del Ebro, que claro, es un valle geográfico que no entiende de divisiones políticas, ¿no? Esto quiere Ujú. decir que en este valle coge un trocito de La Rioja, Ujú. otro trocito del País Vasco en Álava Ujú. y otro trocito de Navarra, e incluso Ujú. un pequeño trocito de Burgos, mínimo, Ajá. Sí, sí. un municipio, ¿eh? Ujú. Sí, es verdad. Entonces, es una región que como tal, ¿no? O sea, denominación de origen quiere decir productos, vinos en este caso, que están producidos bajo unas condiciones singulares Ujú. y comunes que les confieren unas determinadas características reconocibles, ¿no? Eso es un poco el concepto de denominación de origen. A nivel geográfico. Sí, y climático también, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, pues es la denominación de origen como tal, o sea, ya Viña en Rioja había hace siglos, pero la Ujú. denominación de origen como tal se funda, o sea, se organiza pues hace pues como 80 En el. años o una cosa así, Ajá. ¿eh? No te Sí. sé decir exactamente la fecha. Anteriormente a eso ya había viñas, ya había bodegas. Ujú. Incluso nosotros somos anteriores a la propia denominación de origen, ¿no? Esto, Ujú. el germen Ujú. de todo esto se pone cuando en Rioja se pasa de producir vinos corrientes o comunes, Ujú. que eran los vinos que cada uno en su casa hacía pues para el autoconsumo, ¿no? Ujú. Y muy pocos se hacían para el comercio, la mayoría para el autoconsumo. Y de ahí se pasa de repente pues a afinar, a criar, a Ujú. ennoblecer los vinos que permitieran que el vino pudiera viajar y permitieran que el vino pudiera aguantar un poco más tiempo y hacerse más Ujú. noble y consumirse pues ya en un plan más hedonista, ¿no? No el propio Ajá. consumo diario casi calórico, ¿no? De como Sí. fuente de calorías. Esto Ujú. fue pues allí en el 1850. Sí, en la segunda mitad del siglo XIX, por así Eso decirlo. es, eso es. Ujú. Y ahí ya pues empieza a haber un desarrollo, bueno, principalmente la metodología francesa que viene a Rioja, Ujú. pues a un poco a orientar en las técnicas de producción, Ujú. debido a que en Francia se había dado la crisis de la filoxera y la crisis Ujú. ante el oidio, un poco Ajá. antes incluso, se Sí. habían quedado Ujú. sin producción, tienen que buscar un lugar del que abastecerse y entonces ya en Rioja pues lo ven como un lugar donde hacerlo, donde abastecerse, traen Ujú. su técnica, que se elabora aquí con la técnica bordelesa de afinamiento y Ujú. con esto los vinos ya una vez afinados se ponían en un tren, en Aro, en la estación, por eso estamos todos ahí alrededor, Ujú. en un polígono industrial de aquella época, ¿no? Ujú. Obviamente lo vemos hoy, es espectacularmente bonito, Sí. arquitectónicamente, piedra, Ujú. etcétera, ¿no? Pero en aquella época era un polígono industrial del momento, ¿no? Entonces, en Ujú. aquellas naves lo que se hacía era criar, montar en el tren, poner el vino rumbo hacia el norte y a Ujú. Francia. Y ya, pues después de aquello, la industria del vino, cuando Francia recupera el viñedo, porque lo recupera, se ponen los Claro. medios, Ujú. encuentran solución a la filosera y a otras enfermedades, y entonces aquí ya de repente nos quedamos con bodegas que sabíamos hacer vino porque nos habían enseñado a hacerlo, pero Ujú. ya se nos cae el mercado porque nadie nos lo compraba, porque ya habían Ujú. vuelto a tener vino. Entonces tenemos que empezar sí o sí a buscarnos la vida como marquistas, como Ujú. elaboradores con marca propia y exportadores ya hace 100 años, ¿no? Ujú. Entonces, después de aquello, pues como movimiento en el que potenciar una región, ¿no? Pues los productores tuvieron que agruparse Ujú. y buscar la manera en común entre todos, pues de buscar un camino de promoción, ¿no? Y de ahí los primeros pasos de la denominación de origen. Ujú. Sí, pues eso, finales del siglo pasado, que un poco por he estado leyendo, pues está López Heredia con los, Sí. los vinos de Viña Tondonia, Cune, estáis vosotros, Murrieta, eh, Riscal.
Murrieta, Riscal, efectivamente, bodegas bilbaínas también es una de las bodegas Rioja Alta, centenarias, Rioja Alta, mm, para la gente que conozca, por ejemplo, Viñardanza, ¿no? Y todos esos vinos exacto. son de esas bodegas, ¿no? Pero bueno, realmente lo que es la denominación de origen como tal y establecida a nivel legislativo hasta 1991 por ahí no surge, No, ¿no? antes, Antes. sí. De hecho, la clasificación de los vinos, como se Mm, entiende hoy, ¿no? Que crianza, reserva, ¿no? Que sí. esto atiende a un proceso de elaboración basado en los tiempos de permanencia del vino en barrica, pues inicialmente no existía. O sea, Ujú, los vinos antes se clasificaban por la edad, vino de 2 años, vino de 3 años, vino de ujú. 5 años, ¿no? Y todo esto de crianza, reserva, etcétera, vino después. Lo que sí, A lo que me refería que en el 91 es cuando es calificada, ¿no? eso es, eso es. Pero anteriormente ya existía la denominación, mucho Sí, antes. sí, sí. No sé exactamente el año, pero yo creo que deben rondar los 100 años de ese Ujú. entorno, porque no hace tanto que yo recuerdo el 80 Sí, aniversario, o sea que sí, sí. ahí andaremos, ¿eh? Mm. Como denominación. Lo que pasa que Sí, en ese sí. tiempo la denominación ha ido cambiando, obviamente, ¿no? Ha cambiando su Mm, regulación, su marco jurídico, mm, etcétera, ¿no? Y ya sí. te digo que inicialmente pues los vinos no se clasificaban con esta nomenclatura y a partir, Mm, creo que recordar, de los 70 por ahí, pues ya empiezan a llamarse crianzas, reservas, etcétera, ¿no? Antes ujú. eran vinos categorizados en base a su edad únicamente. Vino Claro. de 2 años, de 3 años, de 5 años. ¿Eh? Ujú. Muy bien. Sí, que en España, por ejemplo, priorato también podría ser una denominación como vosotros, calificada, Sí, ¿no? Que creo que sí, sois las dos sí. únicas que estáis así asignadas, ¿no? Por así Eso decirlo. es, eso es. Que a nivel de calidad o es estar por encima de una denominación de origen, por así Sí, es decirlo, en ¿no? cuanto a los estándares, ¿no? Que Eso es. mínimos, porque una denominación de origen al final, no perdamos de vista, pues que Rioja son 65.000 hectáreas, ¿no? Eso Ujú, es cerca de 400 millones de kilos al año, o ujú, 300 y pico millones, 300 algo millones de botellas. Entonces, ujú, la denominación de origen es un marco común que te define unos mínimos, ¿no? Que tienes que cumplir. A sí. partir de ahí, cada uno, en su Ujú, estrategia de diferenciación y de ser un producto reconocible y que genere fidelidad y que genere marca con los clientes, pues cada uno se pone sus límites, ¿no? ujú, En nuestro caso particular, pues como tú bien conoces, pues somos una bodega bastante, bueno, exquisita, ¿no? Exigente en ujú, nuestros propios estándares de calidad, ¿no? De ahí que pues somos una bodega que podemos manejar un volumen pequeño, es en lo que ujú, estamos, y que nuestra filosofía es la cultura del detalle, ¿no? A todos los niveles, tanto el eso es. detalle desde la viña Ujú, hasta el proceso de vinificación, crianza, hasta el ujú, trato con nuestros clientes. Y conocemos a nuestros clientes, ¿no? Que esto es algo que es muy importante para nosotros. Al final, ujú, pues sea más grande, sea más pequeño, les conocemos personalmente, ¿no? Eso nos parece algo ujú, fundamental pues para que poder transmitir, ¿no? Nuestra marca y nuestros argumentos al cliente, ¿eh? ujú. Bueno, volviendo un poco a esa época de la segunda mitad del siglo XIX, que es Mm. cuando la bodega Gómez Cruzado se instala en el barrio de la Estación. Si quieres, me cuentas un poquito la historia de por qué nace, que está, o sea, que está claro que viene un poco por el tema de que los franceses vienen a la zona a buscar vinos finos y Eso es. que se nace la necesidad. Pero ¿quién hay detrás de esa bodega o quién es el que hace nacer el proyecto, por así decirlo? Pues mira, Gómez Cruzado es una de las bodegas que en aquella época se funda, que inicialmente es un almacén Ujú, en el amplio sentido. Entonces eran almacenes que se fundan eh, pues para comerciar, ¿eh? ujú, Comerciaban con vino, pero incluso comerciaban con otras cosas relacionadas con la ujú, agricultura y que el ferrocarril las transportaba, ¿no? Como por ejemplo ujú, semillas de trigo, como por ujú, ejemplo fertilizantes, como por ejemplo una serie de ujú, cosas que estando ahí al pie del tren, pues permitía que en los almacenes de Argo, que así se llamaban, ujú, pues se comerciara, ¿no?
Entonces, a partir de aquellos años, 1886 concretamente, se funda Gómez Cruzado en aquellos almacenes que se preparan con la participación de nobles mexicanos, de origen mexicano, también con la participación de la familia Gómez de Arteche, que fue la originaria, ¿no? que funda en aquella época la bodega, de la cual tenemos todavía pues recuerdos pictóricos, ¿no? en fotografías, etcétera, ¿no? Y aquella familia pues mantiene aquella actividad de criar, montar en el tren y vender, ¿no? Vender a granel a Francia. Y luego, después de 1900, con esa pérdida del mercado, porque Francia ya se cae y hay que empezar a hacer otras cosas, pues en el 1900 poco, en el entorno a 1913, que si no me equivoco, pues hay una reconversión, hay un traspaso, entonces la propiedad pasa a ser de la familia Gómez Cruzado, ¿vale? Y esa familia ya le renombra la bodega, renombra la bodega en aquel momento, y bueno, pues mantiene la actividad productiva y comercial, pues hasta que ya en el 1900 y pico, pues los actuales propietarios, de nuevo de origen mexicano, descendientes de La Rioja, pero afincados en México, recompran, digamos. Nada tenían que ver con los originales, pero casualidad que vuelven a ser mexicanos. Sí. Y compran la empresa y, bueno, le dan el impulso, ¿no? De los últimos años en el cual todavía nos encontramos, ¿no? Con más o menos intensidad. Pero, bueno, esta última etapa viene de los 1900 mucho hasta la actualidad, ¿no? Vale, si quieres ahora ya hablamos un poco más de la actualidad. Por lo que decías antes, es una bodega que estáis en torno a las 200.000 botellas de vino anuales, sí, ¿vale? Un poquito más. O un poquito más a lo mejor, pero más o menos eso, unas 250.000, sí. Eso es. Me imagino que también irá un poco en función del año, ¿no? Sí, exacto, no hay 2 años iguales. Sí, obviamente somos pequeños para lo que es nuestro entorno y hacemos un volumen tal que nos permite, o sea, nuestro límite es el detalle, ¿no? Como decía, o sea, a partir de cierto volumen, pues uno ya empieza a perder la posibilidad de fijarse y de atender tanto a la precisión, ¿no? Y a los detalles. Entonces, en estos volúmenes que nos encontramos, pues nos manejamos bien y somos capaces de entender y de practicar una viticultura muy del sitio, o sea, que refleja muy bien en las uvas de dónde viene, con su tipicidad. Al final, lo que entiendo un poco que vuestra filosofía es respetar al máximo la personalidad de la uva y sobre todo el carácter de cada viñedo, ¿no? Es lo que nos distingue, de hecho. O sea, nosotros no somos un Rioja generalista, ¿no? Ni un Rioja para... O sea, para las grandes masas, por así decirlo. Claro, no somos la etiqueta más conocida de La Rioja, ni muchísimo menos. No podemos ni queremos tampoco serlo. O sea, somos un vino, pues como digo, que trata de representar, y yo creo que lo consigue muy bien, de dónde viene, ¿no? Y una manera de hacer, o sea, de un sitio donde las uvas expresan muy bien el terruño del que salen, del que nacen, ¿no? Basadas en el tempranillo, combinadas, en los tintos me refiero, combinadas también con la garnacha y con un poquito el graciano, y representando pues esos lugares de, por un lado, la mineralidad de La Rioja Alta y Alavesa, que es en la que nos encontramos, y por otro lado, esa sensación de fruta refrescante, ¿no? Que dado el clima ya occidental, límite, ¿no? En el que nos encontramos, la zona más fría de Rioja, pues hace que nuestras uvas tengan ese carácter refrescante que nos ayuda a darle viveza a los vinos, a darles longevidad, a darles frutosidad fresca, ¿no? Y que, bueno, y que tanto nos caracteriza, ¿no? Y en paralelo a eso, además, pues esos son los vinos que en la gama tenemos, que proceden de mezcla de distintas parcelas, ¿no? Pero además de eso, como sabes, en la gama pues tenemos otros vinos que son de un único sitio, ¿no? Que había como 3 lugares que a nosotros particularmente nos resultaban originales y que nos llamaban mucho la atención, y que decidimos a partir del año 2011, que fue el primero,
pues empezar a elaborarlos no a elaborarlos ya los elaborábamos, sino a embotellar por separado, ¿no? Intentando expresar o representar 3 terruños originales dentro de nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Que son Sí, vinos entonces, aparte. claro, un poco hablando del tema del viñedo, comentabas que las viñas proceden de Rioja Alavesa y Rioja Alta, ¿vale? Que para Eso que la es. gente que no lo conozca, la denominación de origen está dividida en 3 subzonas, ¿vale? Que Sí. también estaría Rioja Baja. Ujú. Vosotros tenéis parcelas en Rioja Alta, en Rioja Alavesa, ¿vale? Eso Que es. son 2 subzonas, pero dentro de esas 2 subzonas como que se dividen como en 3 zonas, se podría decir, Sí, diferentes, es lo que donde decía al tenéis todas las principio, ¿no? parcelas. Es el valle, ¿no? Es en Mm, el extremo oeste del valle, o sea, en el mm, córner este en el que el río Ebro entra a La Rioja, pues rompe por los Montes Obarenes, mm, separa los Obarenes y la Sierra de Cantabria, ¿no? Y ahí ya sí. empieza La Rioja, marcando el límite con Burgos y con Álava, ¿no? Ujú, Entonces, una vez que el Ebro entra ahí ya en el valle, pues va descendiendo y va ganando en mediterraneidad, ¿no? O sea, no es lo ujú, mismo el clima de las Conchas de Aro, con una gran ujú, influencia atlántica, de esa niebla, de ese frío, de esa influencia del fresco que viene del norte, no es el mismo clima ese que el que hay 50 kilómetros al este en Logroño, ¿no? Que igualmente sigue ujú. siendo el Valle del Ebro, pero ya va bajando, bajando, bajando y ganando en mediterraneidad, ¿no? Va siendo cada Sí, vez que se pues, va pues acercando hacia Aragón y se va acercando a eso es, al sur eso de es. Navarra y Entonces, todo eso. nuestra parte, digamos, de producción está toda bien influenciada Mm, por este clima más fresco, ¿no? Que sobre todo se mm, deja notar pues, durante la maduración, que hace que nuestros vinos, sobre todo el tempranillo, que es una variedad frágil, frágil en ujú, términos de acidez, pues conserve esas sensaciones ácidas refrescantes, ¿no? Y esto hace ujú, pues que a los vinos se les confiera, dado el lugar climático del que proceden, pues les confiera esas sensaciones vibrantes, frutosas, ujú, rojas, más que compotadas, ujú, y que además les permiten ser lo que históricamente fueron, que son vinos listos para aguantar un gran periodo de afinamiento, ¿no? ujú, Que la longevidad de los vinos en grandísima medida viene marcada por su sanidad, es decir, por cómo ujú. has cuidado el vino en la elaboración y su esqueleto o estructura ácida que le Mm. garantiza una capacidad de afinamiento y de mejora Claro con que el eso es un paso del trabajo tiempo. muy bien hecho en la viticultura, Sí, sí, para que sí. la gente lo entienda, ¿no? Que Mm, hay que cuidar mucho lo que se hace en campo para que entre la uva en perfectas condiciones y con una calidad muy alta y a la vez que se puedan elaborar vinos que puedan perdurar mucho tiempo en eso botella y en es. el tiempo. Y bien tipificada, ¿sabes? Porque Ujú, aquí todas las parcelas son pequeñas. Nosotros ujú, trabajamos con unas 50 hectáreas y no tenemos parcelas grandes. Tenemos ujú. parcelas de 500 metros alguna, 500 metros cuadrados, Ajá, y otras de 2 hectáreas, pero sí, sí. nuestra parcela es pequeña, ¿no? Entonces, lo Mm, importante es, en el periodo de cultivo y de maduración, identificar bien qué hay en cada sitio, ¿no? ujú, Porque, claro, al final nosotros no tenemos, tenemos 50 parcelas, pero no tenemos 50 vinos diferentes. Entonces, ujú, lo que tenemos y lo que hacemos es tipificar bien cómo es la uva de cada sitio. De manera que cuando llega a la bodega, y ujú, eso en eso somos raros, hay pocas bodegas que lo hacen así, cuando llega a la bodega ya sabemos para qué vino va a ser. Entonces, ujú, son parcelas algunas pues que sabemos que hay que vendimiarlas una semana antes porque ujú, van para determinado vino, y otras parcelas que precisan de una madurez más completa porque van a un vino diferente, como pueda ser honorable, ¿no? Que ujú. precisa de un Claro. extra de estructura y de Mm, madurez, ¿no? Eso lo tenemos, como decimos, repartido en el occidente del valle, en las dos laderas, en la norte y en la sur del Ebro, ¿no? ujú, La ladera norte es la de Rioja Alavesa, la ladera sur es la de Rioja Alta. ujú, Entonces ahí tenemos un grupo de parcelas alrededor de Aro, otro en la Sierra de Cantabria desde San Vicente, desde, bueno, la Sonsierra, ¿no? Por así decirlo. ujú, Incluso llegan hasta Lanciego. Y luego otro núcleo, otra zona de parcelas de viñedo en la zona de Torremontalvo, Cenicero, esos pueblos, ¿no? Que ujú, es una zona ya un poquito más
térmica, ya un pelín más al este, que, bueno, pues para algunos vinos, pues como para el Reserva o para Honorable, pues nos aportan ese fondo, ¿no?, de profundidad a los vinos. Y todo esto lo refrescamos con un núcleo de viñedo que tenemos en el Alto Najerilla, en la zona de Badrán, concretamente es Garnacha. Es una zona que históricamente no era para tintos, sino era para rosar, porque los tintos no maduraban, y es una zona muy fría, la más tardía, de hecho, de la denominación de origen, donde ahí conseguimos pues el extra de carácter refrescante de algunos de nuestros vinos cuando aportamos una parte en la mezcla, ¿no?, de estas garnachas. Y algunos singulares como pan crudo, ¿no?, que 100% procede de allí, ¿no? Sí. Eso es un poco el puzzle, ¿no?, con el que tenemos que y para que la gente lo entienda, con esas 250.000 botellas que elaboráis al año, realmente se reparten entre 9 referencias, ¿son? 2 blancos y 7 tintos. 8, principalmente 8, porque no todas salen todos los años, 8. Sí, eso es, ¿vale? Un poco para que la gente sepa, porque todo el mundo conoce la Tempranillo, ¿vale? Porque la Tempranillo es la variedad principal, como tú acabas de decir, en la zona de Rioja, pero también trabajáis, como bien has dicho, mucho la garnacha, no tanto, pero también hacéis un monovarietal de garnacha y en ciertos porcentajes también lo metéis mucho en vuestros vinos tintos, pero también tocáis algo de Graciano y algo de Mazuelo, que son variedades también autóctonas. También hay que decir que es una de las pocas denominaciones de origen que permite solo elaborar con variedades autóctonas, porque en otras zonas sí que se pueden elaborar con variedades foráneas francesas o de otras partes del mundo. Y en tema de variedades blancas tenéis Viura, que es quizá la más conocida, pero también trabajáis la Tempranillo blanco, ¿no? Eso es. Sí que me gustaría que nos aportaras un poco qué es la Tempranillo blanco, porque la gente no la conoce y no sabe por qué existe o qué es, ¿vale? Pues mira, es una variedad un poco peculiar. Sí, es un accidente de la naturaleza, la variedad Tempranillo blanco. O sea, esto hace 20 muchos años, 27 o 28 deben ser ahora, un viticultor de un pueblecito aquí cercano en Ladeo, cerca de Logroño, pues vio que en una cepa todos sus racimos eran tintos, de Tempranillo, excepto un brote, que tenía racimos blancos en la misma cepa. Y esto, bueno, pues eso obviamente es una curiosidad, ¿no? Entonces aquel señor tuvo el gran acierto, cosa que hay que agradecerle, y la paciencia y la visión, pues de avisar a los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura, ¿no? Dijo, mira, esto me ha pasado, he visto esto, es una rareza, y bueno, pues el hombre podía haber pasado de largo y haber, no hacer caso, ¿no? Pero el hombre hizo caso, por suerte, para todos hoy. Y entonces lo comunicó y los servicios técnicos lo que hicieron es ir a ver qué había allí, marcarla, la cepa, y con aquel sarmiento, pues al año siguiente lo que hicieron es injertarlo en portainjertos nuevos, ¿no? De manera que al año siguiente, pues donde era un sarmiento, donde todo era tinto y una cepa blanca, pues injertaron trocitos, yemas de aquel sarmiento, y al año siguiente había pues como 6, 8 nuevas cepas con aquellas yemas, a ver qué salía, ¿no? Y salían racimos blancos. Después, ¿no? Entonces, claro, era una mutación natural que en una cepa se había producido en una yema, y los racimos, pues de repente genéticamente la cambió y hizo que donde el color debía ser tinto, pues se quedara albino, ¿no? Se quedara blanco. Y además era una mutación que era permanente, es decir, que la injertaron, la reprodujeron y continuó siendo así, porque hay mutaciones en la naturaleza que son reversibles y que vuelven otra vez a como eran, ¿no? Pues en este caso no. Entonces, bueno, pues se fue aquello poco a poco estudiando, multiplicando, y a día de hoy, pues en Rioja, pues ha dado lugar con esta multiplicación progresiva, gracias al trabajo de la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja y aquel señor que lo avisó,
pues se ha dado lugar a una nueva variedad que la acogió el Consejo Regulador recientemente, ¿no? Ahora creo que son como 600 o 500 y pico hectáreas las que hay en La Rioja de Tempranillo Blanco. Es muy poco, ¿eh? O sea, 500 en 65.000 es un no sé qué por ciento, pero tengo aquí la calculadora, pero poquísimo. O sea, 600 entre 65.000, pues no debe llegar al 1%, ¿no? No llega al 1%. Bueno, es una variedad que a nosotros nos va muy bien, porque nos aporta varias cosas. La primera, originalidad, ¿no? Porque, bueno, pues no es muy común, no es muy común. Y claro, el problema es que contra esa originalidad la gente podría pensar, bueno, pues si todo el mundo lo planta ya no va a ser tan original, ¿no? Bueno, efectivamente. Pero ¿qué pasa? Pues que es una variedad que agronómicamente, es decir, en el campo, es muy complicada. Muy complicada en términos, en dos ámbitos principalmente. En la cuestión productiva, es una variedad que tiende a producir muy poco, sobre todo porque durante la floración, en el mes de junio, se produce un accidente natural que se le llama corrimiento, ¿no? Que tiende a que las flores del racimo, en vez de convertirse en bayas normales de un tamaño pues, de 2 gramos o de 1 gramo y pico, pues se quedan mini bayas, se llama millerandás, es un término muy conocido y un accidente fisiológico muy habitual, bueno, no muy habitual, al menos conocido, no es que sea muy habitual. Y entonces, pues la producción queda muy mermada, ¿no? Entonces esto, en depende de qué condiciones ambientales y en depende de qué condiciones sanitarias, en cuestión de virología, etcétera, pues hace que corras ese riesgo, que algunos años pues puedas producir demasiado poco. Y además es una variedad que, igual que le pasa al tempranillo tinto, que en eso son hermanas, las ves ahora en estas fechas las hojas que están saliendo y no las distingues, son iguales hasta que no cambie, hasta que no hay racimos ya con color, ¿no? Como digo, igual que su hermano mayor, que es el tempranillo tinto, pues es una variedad sensible a la sequía. El estrés hídrico y la falta de agua le va fatal, pero fatal, fatal. Entonces, en el tinto es menos grave el problema porque para vinos tintos no hace falta un cultivo en condiciones de frescura, por así decirlo, porque, bueno, no, sobre todo lo que no hace falta es un nivel de acidez tan alto, pero para un vino blanco es crítico el nivel de acidez. Y una variedad frágil al estrés hídrico, por tanto, susceptible a tener una acidez muy baja, pues es problemática. Entonces, solo cultivada la variedad tempranillo blanco en ambientes o muy frescos o suelos fértiles, profundos o incluso con aporte de riego, pues se comporta bien. Bien en términos cualitativos y productivos, ¿no? Entonces, pues nosotros yo creo que le tenemos el punto muy bien cogido. Tenemos la suerte de tenerla cultivada en Haro, que es un sitio frío. Tenemos la suerte de estar cultivada en un sitio fresco, profundo. Y entonces, pues nos está dando muchas alegrías, ¿eh? Nos está dando un comportamiento, ya la tenemos bien controlada, bien regulada y nos produce bastante bien. No la usamos sola, no usamos la tempranillo blanco sola, tampoco creemos que sea una variedad especialmente interesante para mostrarla sola, sino que lo que hacemos con ella es utilizarla, pues como viene siendo durante la historia de Rioja habitual, pues la utilizamos en mezcla con otras cosas, ¿no? En definitiva, es un trabajo de cocina con diferentes ingredientes, ¿no? Para nosotros el tempranillo blanco es un ingrediente más de las mezclas que terminan siendo nuestros vinos blancos, como históricamente fue, ¿no? Vinos procedentes de distintas parcelas, de distintos tipos de suelo, tratando de construir la armonía a base del detalle de la mezcla de diferentes ingredientes, ¿no? Eso es un poco el trabajo que con ella hacemos. Y hacemos 2 blancos diferentes. Uno con más recorrido en el tiempo, con una crianza más prolongada y pensado para vivir más en el tiempo, y otro blanco de 2 años. Nuestro blanco básico, por así decirlo, de entrada de gama, es blanco de segundo año, Gómez Cruzado, donde sale al mercado a partir de su segundo año de vida, en mezcla, como digo, con la Viura. Sí, y ahora que estamos terminando de hablar de variedades y nos metemos a hablar de vinos, pues vamos a hablar un poco de elaboraciones, porque al final vosotros sí que os adaptáis a los tiempos y utilizáis la tecnología para elaborar, pero de forma
que los vinos expresen lo que hablábamos al principio, que expresen de dónde vienen y sin enmascarar Eso de es, dónde viene la uva y de dónde la uva y el terroir o el terreno o la eso viña, es, ¿no? eso es. Esa es Entonces, nuestra filosofía. ahora que estabas hablando de vuestro blanco de segundo año, en ese vino concretamente estáis utilizando, aparte de roble francés Mm, para la crianza, también estáis utilizando para afinar depósitos de hormigón en cemento, forma de huevo, sí. Sí, para ¿vale? nosotros el proceso de elaboración lo entendemos y yo no soy ni el responsable ni el experto en la elaboración, que es Mm, David, sí. mi compañero, el que Mm, es el enólogo. Yo me ocupo de la viticultura. Pero en cuanto a la filosofía de la casa, el trabajo que se hace en la bodega trata ujú, de ser respetuoso con lo que viene del campo, ¿no? O sea, de nada mm, nos serviría hacer un trabajo de finura, de detalle y de distinción en la viticultura para terminar con una vinificación invasiva, ¿no? Una ujú, elaboración invasiva que camuflase o tapase las características de la uva, ¿no? Entonces se trata un poco pues de permitir que la uva se exprese en la bodega y revelar todo aquello que trae de bueno del campo sin cubrirlo, ¿no? Y para mm, eso, pues nosotros utilizamos diferentes herramientas, ¿no? Durante el proceso de crianza, ¿no? Que es uno de los puntos quizá más críticos donde se viene a tapar y a camuflar en algunos tipos, en algunos vinos, en algunas ujú, elaboraciones, hay el riesgo al menos de que se tape las características propias del vino, pues en esas fases nosotros somos muy prudentes y combinamos herramientas. En la crianza combinamos la madera, que es una de las opciones para criar, que para nosotros criar es afinar. O sea, ujú, la sí, gente sí. dice crianza y parece que solo hay madera, ¿no? O sea, crianza Ujú, es afinar, afinar vinos, ¿no? Afinar, ujú, y afinar un vino es ennoblecerlo y hacer que esté más disfrutable con el paso de un poco de tiempo, ¿no? ujú, Armonía, complejidad, matices, ¿no? Entonces, combinamos, como digo, cuatro diferentes herramientas. La barrica, que no voy a entrar en ella porque todo el mundo la conoce, lo eso que lo es. conoce todo el mundo, Es efectivamente. madera porosa, microoxigena, limpia, Mm, estabiliza física y químicamente mm, el vino. No me voy a profundizar. Luego, otras herramientas son el hormigón en sus distintos ujú, formatos. Pueden ser depósitos en forma de huevo, como los que nosotros ujú, usamos, pero también usamos depósitos de hormigón cuadrados, cúbicos, que son las ujú, cubas históricas que había en las bodegas de siempre, de sí. cemento, que esto lo que Ujú, hace es pues también afinar, estabilizar, limpiar los vinos, ¿no? ujú, Y el tercer nivel de crianza, que para nosotros es muy importante y de hecho quizá caracterice a nuestra bodega y también a las del barrio de la estación, es el afinamiento, la crianza en botella. O sea, los vinos, sobre todo cuando proceden de zonas un poco altas o un poco frescas como la nuestra, son normalmente o están preparados para hacerse mejores en botella, ¿no? La botella les da ese punto de grandeza, de ujú, finura, de ennoblecimiento, de matices, ¿no? Entonces, una combinación de los tres estadios, madera, cemento en sus formatos y ujú, botella, es la que hace pues que nuestros vinos terminen siendo un espectáculo a nivel ujú, en fin, sensorial, ¿no? De matices. A la gente te, oye, ¿a qué te huele este vino? Pues no, es que eso queremos, que no huela a una ujú, cosa, que lo que queremos es que represente al de dónde viene, porque los ujú, matices, la finura y la armonía que encuentras la identificas perfectamente con este origen. ujú. Ese es un poco el... Y para que la gente entienda qué es lo que aporta el hormigón y sobre todo por qué un depósito de hormigón puede tener forma de huevo, si nos puede dar un par de pinceladas, porque claro, tú Sí, metes el vino a sí. afinar ahí, pero ¿cuál es realmente la función del hormigón? ¿O por qué tiene forma de huevo? Pues mira, la función del hormigón es la que siempre fue, es decir, que también es un material poroso, que también Ujú, microoxigena y que también es capaz de limpiar el vino por una decantación natural. De hecho, mejor que el acero inoxidable por un tema de cargas estáticas, donde el vino está más ujú, quietecico y entonces no está revuelto y los pozos se van al fondo con mayor facilidad. Eso es el ujú, hormigón. Afina, cría el vino, microoxigena y limpia. El huevo. El huevo es quedarnos con la parte buena del hormigón en cuanto a que cría y afina por esa porosidad, pero ujú, sin dejar que el vino se limpie, sin dejar que el vino precipite tan fácilmente. Esa ujú, forma de huevo es una cuestión puramente
de Científica o demostrada termodinámica por... directamente, Eso es. de la dinámica de fluidos, Ujú, porque el vino es un fluido, ujú, entonces el vino se mueve por intentando compensar diferentes gradientes, entre ellos el de temperatura, ¿no? Como pasa con un radiador en casa, que ujú, el aire caliente sale del radiador del suelo y va para arriba, ¿no? A intentar ujú, compensar el frío que está arriba, y el frío baja para abajo y se genera una corriente que se llama corriente de convección. Pues en el ujú, depósito pasa eso también. O sea, el gradiente, dada su forma de que hay más volumen en la parte baja, el huevo, ¿no? En la parte baja hay más volumen, en la parte alta hay menos, ¿no? Entonces, se genera un gradiente de temperatura que de manera natural se intenta igualar, ¿no? Entonces el vino está en permanente movimiento movimiento. lentísimo, Ujú, lentísimo, no apreciable a la vista, que hace que sobre todo las lías, esas ujú, levaduras muertas, muy cargadas de polisacáridos y de manoproteínas, pues lo que hacen es estar en suspensión en el vino y cederle al vino esa sensación de sedosidad, de dulzor, de amabilidad en boca principalmente, ujú, ¿no? ujú. Y además, con la gran virtud de no aportar olores y sabores, porque el cemento no huele y no sabe a nada. Sin embargo, la madera sí, ¿no? O sea, Claro. respetaríamos la fruta, Ujú. respetaríamos la característica del vino, lo criaríamos y le ayudaríamos a ser vinos Algo de con... mineralidad y todo eso no No, aporta, ni siquiera. no, no, no. Prácticamente nada. No debe aportar. De hecho, Mm, es que es un material alimentario sí. que si está bien trabajado debe ser neutro en cuanto a Ujú, comportamiento o interacción, ¿no? Con el vino. Obviamente, pues el cemento, calcio, riesgos de restarle acidez al vino, pero eso hay que tratarlo antes de empezar a usar ujú, con ácido, ¿no? Antes de claro. empezar a usar el depósito para que no capture los ácidos del vino. Hay que Ujú, neutralizarlo, por así decirlo, ¿no? Antes de usar. sí. Pues ya que hemos hablado de ese blanco, ¿vale? También elaboráis otro blanco que se llama Montes Obarenes y Sí, ese vino ya lo englobáis dentro de una selección de vinos que se llama selección terroir, eso que es. realmente expresan un poco más la tipicidad de unas parcelas en concreto Exacto, que vosotros exacto. queréis recalcar con esos tres vinos, ¿no? Efectivamente. De tres ambientes, yo Igual, diría, ¿no? O o sea, de tres ambientes, representan ¿no? tres ambientes dentro del valle en el que nos movemos que a nosotros nos parecen originales, singulares y que preferimos, en vez de mezclar y hacer Mm, un trabajo de cupás como se hace con el resto de la gama, con el crianza, con el reserva, con honorable, que son trabajos de cupás, pues preferimos trabajarlos aisladamente para mm, poderlos, para poder entender, ¿no? Qué reflejo tiene determinado ambiente en ese vino, ¿no? Y hacemos mm, tres vinos que son Montes Obarenes, como decías, mm, que es un blanco que procede de los Montes Obarenes principalmente la mm, mayoría de la uva, de la parte de Viura, ¿no? Que es esa sierra, ¿no? Que cierra y nos mm. protege el valle hacia el País Vasco y La Sierra hacia Cantabria. Burgos, es Mm, concretamente hacia el noroeste, ¿no? Es el cierre natural del mm, valle, es la zona más fría, más tardía, donde históricamente hace más de 100 años estuvieron los grandes blancos, ¿no? mm. Y ahí hay unas viuras espectaculares. Sí que, en cierto Y es un modo, son las ambiente, viñas más viejas que utilizáis también para este tipo de vinos. sí, de blanco sí. Y digo que es un lugar privilegiado en el sentido de que no hay otra zona en el valle con esta afección climática tan Mm, marcada por la atlanticidad, ¿no? Y entonces, pues si hay un sitio donde los blancos son bien interesantes es ahí, ¿no? Con esa mm, mineralidad, fruto de la viña vieja, que la procuramos cuidar en la bodega, con esas sensaciones refrescantes, con vinos ya de mucha mm, profundidad que son perfectamente equiparables a los grandes blancos mundiales, ¿no? De cualquier mm, lugar. Mm. mm. Luego en tintos hay dos, como Que, sabes, en sí. esta colección, Pan Crudo, que es ese que Mm, hablábamos, que mm, procede íntegramente de esa zona alta del Valle del Najerilla, a 700 metros, mm. donde Que es 100% tradicionalmente no se garnacha. hacían eso es garnacha, pero es un accidente. Mm, La garnacha no está ahí precisamente por ser una mm. variedad bien adaptada a ese clima. La Sí, garnacha porque está bien realmente adaptada al calor. En Rioja donde más garnachas hay es en Rioja En el Baja, este, realmente, ¿no? en la Rioja Oriental, que se llama ahora, ¿no? En la Mm, zona este. eso es. Entonces, Mm, claro, ¿por qué hay garnacha ahí? Pues porque es rústica, más rústica que el tempranillo, mucho más mm. resistente al calor. Y sin embargo, nos la encontramos en el extremo más frío de la región. ¿Por qué? Pues Que porque también es una variedad también complicada, ¿no? es una variedad complicada, pero lo bueno que tiene
y es por lo que estaba plantada allí hace 80 años, porque hace 80 años la gente lo que quería era vendimiar siempre todos los años, con color, sin color, con grado, había que vendimiar. Entonces, la característica que la distingue del tempranillo es que es un poco más rústica también para las enfermedades, sobre todo para el oidio, que era la enfermedad de zonas frescas, la enfermedad por excelencia, ¿no? Entonces sabían que el tempranillo muchos años no lo vendimiaban porque se perdía y la garnacha sí. Entonces, obviamente, no terminaba de madurar, pero la mezclaban con blanco y hacían clarete, ¿no? Y se sigue haciendo el clarete de esa zona, riquísimo, por cierto. Los claretes de Cordobín, de Badarán, de esa zona, ¿no? Y pues nosotros hemos encontrado una zona que nos atrae profundamente, que nos parece muy interesante y que hemos decidido dar un paso hacia, bueno, pues en Viña Vieja, de muy poca producción, aprovechando un poco este tema del cambio climático, de veranos un poco más cálidos y tal, pues ya conseguimos un nivel suficiente de madurez también para tinto, ¿no? Aunque sea con una variedad muy tardía como es esta. Entonces, pues Pan Crudo nace de esa idea, ¿no? De ver qué se puede y cómo se puede representar aquel terroir con un tinto original, ¿no? Y eso es lo que hicimos, ¿no? Y utilizando el roble y utilizando el hormigón también. Exacto, ¿no? En este una vino. crianza mixta. Que no todos los vinos utilizan hormigón, pero sí que como 4 o 5 vinos tenéis de todos que sí que tienen esas crianzas también, o esos afinamientos en hormigón. Exacto. Y luego también elaboráis otro vino de terroir que se llama Cerro Las Cuevas, que aquí donde lo que predomina es la tempranillo, ¿no? Tempranillo y Graciano, en este caso. El Cerro de las Cuevas es de una parcela, la primera viña que compramos nosotros en la época reciente de la bodega, que es una parcela que está en Ollauri, las laderas de Ollauri, es una viña espectacular, casi es arqueología ya vitícola, ¿no? Viñas de las que no quedan y viñas que, bueno, que en el alrededor los vecinos pues ya no son así, o sea, son viñas en espaldera, plantadas de arriba abajo, y esto es una terraza que ha respetado el perfil del terreno, donde el señor Eugenio, que fue quien la cultivó durante 70 o 80 años con su padre, pues la mantuvieron sin arrancar, cuidándola como viña que era espectacular, ¿no? Entonces es algo original, que bueno, que diríamos que es la reminiscencia de lo que era el viñedo de la zona hace 70, 80 años, ¿no? Entonces nos da una parte alta que tiene, ¿no? Muy expuesta al saliente, hacia el sol de la mañana, una madurez muy interesante, muy completa en el tempranillo y con un porcentaje de Graciano alto. Es una viña ya que en aquel entonces la gente, fíjate, que es una variedad, todavía sigue siendo minoritaria el Graciano, pero sabían que en una ladera, en una zona caliente, expuesta al sol, tal, pues necesitaban una variedad que tuviese un poco más frescor y más acidez, ¿no? Y se fijaron en el Graciano, que el Graciano, pues, de Logroño para arriba no encuentras apenas Graciano. Lo encuentras en la zona media de Rioja y en la zona oriental. Y en esta zona alta no. Y sin embargo aquellos señores ya intuyeron, supieron ver que hacía falta poner una variedad más fresca, ¿no? Más refrescante. Entonces es muy original este viñedo por eso, ¿no? Porque es un recuerdo, una arqueología de la viticultura de entonces y que además ya se hizo una interpretación del ambiente muy apropiada y que a día de hoy nos da la espectacularidad de Cerro de las Cuevas. Y además, por lo que he estado leyendo en vuestra página, este vino lo fermentáis en fudres de roble francés, que es el único vino que no pasa ni por barrica ni por hormigón. Lo criamos. Lo afináis lo criáis y lo afináis en fudres. ¿Y por qué tomáis esa decisión en este vino en concreto? Pues mira, al igual que en Pan Crudo, procuramos que la madera sea lo menos protagonista posible. A la vez que, por otro lado, sí que necesitamos afinar el vino, ¿no? Para hacerlo más disfrutable. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la barrica de 225 es una gran herramienta y que en algunos vinos es fenomenal, como otros de la gama, ¿no? Pero sí que tiende a dejar una huella en el vino grande, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de vinos, tanto Pan Crudo como este, Cerro de las Cuevas, que lo que pretenden es representar un sitio, un origen, una tipicidad, un suelo, un lugar, queríamos que fuera la fruta lo más en pureza posible, ¿no? Y con la menor intervención o afección de agentes externos como pueda ser la madera para la crianza, ¿no? Entonces decidimos utilizar huevo de cemento o barrica no tostada en el caso de Pan Crudo
Ujú. y fudre de tamaño más grande, ya no barrica de 2,25, sino envases, o sea, fudres de 2.000 y pico litros, donde poder también criar el vino, pero claro, la relación entre la madera y el volumen, ¿no?, es menor y por Ujú. tanto la huella que la madera deja en el vino pues es menor, ¿no? Y mantiene más la característica de la, digamos, la vivacidad de la fruta, ¿no?, de origen. Mm. Y hablando un poco de eso, de la vivacidad y de los vinos así con ese carácter tan afrutado, a mí me llama muchísimo la atención uno de los vinos que elaboréis, que es el Gómez Cruzado Vendimia Seleccionada, ¿vale? Porque también es un vino un poco atípico dentro Sí, de lo que es Rioja. Y me sí. gustaría un poco que explicaras por qué nace ese vino y por qué lo elaboráis, para que la Mira, gente pues entienda es un un poco vuestro vino, proyecto también. es un vino que sale de las categorías tradicionales, es decir, no es crianza, no es reserva, no es nada, ¿no? Es un vino Mm. genérico, que lo único que Ujú. garantizamos con él es la añada y el origen. Es Rioja Ujú. y es añada tal, ¿no? Ujú. Etiqueta verde, no es nada más. Entonces, lo que queríamos con ese vino es ser lo más libres posible para interpretar el año, ¿no? Ujú. Entonces, es el vino más joven que nos atrevemos a sacar al mercado. Es un vino Ujú. que sale a la calle a partir de su segundo año de vida, ¿vale? Sí. Entonces, ahora estamos vendiendo el 2018, ¿eh? Ujú. Igual que el blanco, ¿vale? Se podría decir que es Eso un es. símil del blanco. Misma idea, misma idea. Ujú. Entonces, ¿qué queríamos con ese vino? Pues queríamos cautivar o que la gente entendiera qué ha sido la característica de nuestra añada más reciente que somos capaces de comercializar, ¿no? Y que Ujú. obviamente las joyas de esa añada son lo que va a ir saliendo al mercado después. A enseñar una añada por una parte, era una idea. Ujú. Por otra parte, queríamos que la crianza fuera un poco más corta, ¿no? En vez de una Ujú. crianza ya que va más a terciarios, a matices, Ujú. a De detalles las, de y las aromas crianzas, más ¿no? Los finos. aromas Sí, de las barricas o del tiempo que está claro, claro. O afinando. sea, en vez de una crianza de 12 meses más completa, una crianza más completa de 12 meses, como pueda ser el crianza, pues Ujú. en este caso es una crianza más corta, 6, 7. ¿eh? Y además con una proporción, digamos, en cuanto a las variedades, poco habitual, ¿no? Que es Ujú. mitad garnacha, mitad tempranillo. Y de una garnacha, como digo, con este origen tan singular que os he contado, ¿no? Entonces, en Ujú. definitiva, tenemos un vino eminentemente frutal, que es lo que Ujú. pretende ser, donde la madera no ha hecho más que adornarlo un poco durante Ujú. un poquito de tiempo para quitarle lo vasto y hacerlo disfrutable, pero a partir de su segundo año de vida, y Ujú. un poco de libre interpretación, que unos años eran 6, otros años eran 8, de libre interpretación en el concepto de crianza, ¿no? Ujú. Y hacer un vino pues alternativo, valen lo mismo, o sea, en nuestro caso cuestan igual, el crianza y ese Ujú. cuestan lo mismo, pero un Sí. poco alternativo a quizá el crianza es más para la gente ya introducida, bebedora, que Ujú. disfruta los vinos con ese afinamiento, y el vendimia seleccionado es más para esa gente pues que está intentando descubrir la fruta y la tipicidad del origen, ¿no? Pues De nuestras a uvas. mí me pasó algo curioso con ese vino y te lo quiero contar porque yo creo que no te lo he Mm, contado nunca. Y es, yo tengo un cliente aquí en tienda que es mm, un señor mayor de 70 y muchos años, mm, 70, bueno, a lo mejor 70 y muchos, pues 75, por ahí, ¿vale? mm, Me pasó, es un bebedor de vino de toda la vida, pues un empresario de aquí del pueblo mm, y ha estado acostumbrado a beber vinos de mucha categoría, tiene una enoteca en casa importante de vinos por mm, añadas, o mm, sea, mm, para que te hagas una idea, es un bebedor muy, muy experimentado, ¿vale? Y ahora viene a la tienda porque él ha cambiado el concepto, él compraba que no sé cuántas cajas de este vino tal, ha mm, cambiado el concepto y quiere probar muchas cosas. Y en concreto, pues un día viene a la tienda y le digo, mira, he traído este vino nuevo, tal y cual, Rioja, he oído hablar algo y tal. Bueno, se llevó el vino. Se llevó el vino, en cuestión de una semana volvió. Y palabras textuales me dijo que hacía como 30 o 40 años que no probaba un vino de Rioja como ese, que le recordaba a vinos de hace 30 o 40 años mm. y que para él eso era la autenticidad de los vinos de Rioja. Fíjate, fíjate. Entonces me dejó muy sorprendido porque sí que es cierto que es un hombre que sabe mucho
porque ha vivido toda la vida y de todo, Ujú. y que alguien así te diga eso, pues en cierto modo te está diciendo algo, ¿no? Claro. Sí, Y sí, que no sé si de a ti te hecho, había pasado algo no, así o sea, con... no, la verdad que no ese caso concreto, pero es un vino que no deja, tengo claro que no deja indiferente a nadie. O sea, Eso es. es un vino que levanta pasiones o Ujú. un vino que la gente, claro, el que es bebedor de vinos más afinados, dice, "Pa, yo esto no es mi estilo, porque lo que quiero es Claro. más finura, ¿no? Más, Pero, más sin embargo, matices. este hombre está muy acostumbrado a beber vinos con mucho afinamiento, ¿vale? Claro. Pero, sin Ujú. embargo, como que le trasladó a cuando él Algo, sí, bebía algún a recuerdo. 30 o 40 años vinos Claro, que le encantaban de Rioja y claro. que sigue bebiendo Rioja, pero es algo que ya te digo yo que si no le hubiese pasado no me lo hubiese dicho, porque eso sí, como cuando a ese hombre le transmite algo, lo dice, Mm. cuando no, Sí, se calla ya. nada, o sea, Pues gracias, le transmites las gracias de nuestra parte, sí, de todo el equipo, se de lo las hemos daré, se gozado. las daré. ¿Eh? Mm, se las daré. Y Y ya te digo que él no habla por hablar. Si dice algo bueno es porque es realmente bueno. porque Y le con eso gusta. me quedé yo, porque a mí me sorprendió mucho ese vino, Mm. sin ser un vino realmente caro, No, porque al no. final el mundo del vino, pues tenemos la suerte que en España encontramos cosas con una Sí, relación calidad-precio brutal son vinos en muchos casos. perfectamente asequibles y para cada día, vamos, nuestra Mm. filosofía en eso ha siempre Ya te sido digo, el hombre se la llevó dos misma, ¿no? De botellas, el hombre se llevó dos... hacerlos democráticos en precio, que la Eso es. gente los pueda Mm, tomar, que los pueda sin... claro. Obviamente tenemos un escalado de vinos más caros, Mm, tal, ¿no? Pero la mayoría, ¿no? De nuestra mm, producción es para que la gente la disfrute en las barras de los bares, en mm. fin, En sin familia, dejar, en casa, sí, con sin los dejar amigos, grandes cantidades de dinero. porque, claro, porque ahora mismo en las barras de los bares está complicado, porque creo que va a Mm. ser lo último que abran serán las barras. Sí, sí, Entonces, pues lo que tiene que hacer la gente es disfrutar de esos vinos en casa, sí, con sí, la sí, sí. familia y cuando se pueda con los amigos, ¿vale? Exacto, Mira, por exacto. ahí Roseli Wines te dice, hola José, Mira, José hola. o hola Juan. ¿Qué tal? De Alicante, ¿no? Sí, Sí, le recuerdo sí, bien. Le debo una visita, por cierto. Le debo una visita. pues Le pues debo seguro una visita. que estará ahí para... Ahora Sí, ya empezará la gente a abrir y claro. tenemos Él que... y su padre, los dos. Les Mm, recuerdo bien. mm. Muy bien. Pues yo creo que hemos hablado, y sí que, bueno, comentar un poco, pues que tenéis como vinos emblemáticos de la bodega, como es el Honorable, que para Sí, vosotros es el mito. Nuestro es el honorable mito es la vuestro, marca que tiene algo también icónica de siempre. peculiar, que la gente no suele saber, que muchas veces utilizáis variedades blancas para hacer vinos tintos, o sea, Sí. para introducirlos en vinos tintos en pequeños porcentajes. ¿Por qué en En ese Honorable metéis vino, Viura? mira, en ese vino lo que hacemos es viñas concretas, que son de las que más nos gustan, particularmente de la zona de la Sonsierra. Ujú, Es un grupo de parcelitas pequeñas, muy viejas, que tienen de todo. O sea, principalmente tienen ujú, tempranillo, pero claro, son viñas que la gente, cuando en aquellos años, hace 80 años, se plantaban esas viñas, o 70, pues eran los injertadores, ¿no? Los ujú, injertadores llevaban una cestilla, yo lo he hecho de crío en casa, llevaban una cestilla que estaba dividida en cuatro secciones, ¿no? ujú, Entonces, hacían las púas de sarmientos, donde la mayoría de las púas eran de tempranillo. Porque ujú, claro, también en las viñas donde se había recogido esos sarmientos en el invierno anterior eran la mayoría de tempranillo, pero tenían una de las secciones de la cestilla, pues ujú, era normalmente para llevar viura, para llevar trozos quiero decir, púas de viura, púas de ujú, graciano, púas ujú, de cosas que no eran tempranillo. Y cuando llegaban a los coteros, ¿no? A las zonas altas, a las zonas más ujú, pobres, pues ponían de esas, porque sabían que eran pues las variedades más rústicas, ujú, las que mejor se iban a adaptar a aquel terreno más pobre, en definitiva. ujú, Que el cupás se hacía en el campo y lo hacía o el ujú, que injertaba o el que recogía la planta en el invierno anterior en ujú. otra viña para injertar, ¿no? Entonces, nosotros hemos conservado ese concepto y lo que hacemos es vinificarlo, co-vinificarlo todo junto. O sea, no separamos Ujú, las variedades. Hay alguna cepa de Viura que está en la mezcla, hay alguna cepa de ujú, Graciano, hay alguna cepa de Garnacha, hay alguna cepa de Mazuelo, aunque claramente la mayoría es tempranillo, ¿no? Y además ujú, también es una manera de imprimirle
al factor añada todavía una mayor importancia, porque el porcentaje no es todos los años el mismo. Que hay años que la viura produce más o otros que produce menos respecto del tempranillo o de la garnacha, ¿no? Entonces es una forma de enriquecer, ¿no? Y de mantener un poco la leyenda de ese vino, ¿no? Que es nuestro vino icónico solo de añadas especiales y que representa muy bien esas condiciones y ese factor casa, es el vino de casa, ¿no? El vino en mayúsculas de la casa y de añadas muy especiales. Nos quedan 20 segundos, ¿vale? Porque Nada. Instagram te avisa y corta, ¿sabes? Pues mira, No yo dice, me voy a "Espérate", poner una copa de vino también, ¿eh? y brindamos y damos las gracias a todos los que nos han acompañado Exacto. y que sobre Gracias. todo disfrutéis con el mundo del vino y salud.